Yo creo que a todos nos va a venir a la mente lo de Repsol. ¿Qué pasó? El ave estaba empetrolada, estaba en la playa y la persona pues lo primero que quiere es ir y ayudar. Sin embargo, esta ayuda no siempre va a ser la correcta, porque entendemos que si un animal está en una playa, que es normalmente de hábitos más de islas, o suele estar más en las islas, ¿no? Sí son usuarios de las playas, pero de repente no es tan frecuente verlos, y los vemos, puede ser porque tengan alguna enfermedad, porque tengan algunas lesiones, heridas, y esté estresado, ¿no? Esté debilitado, y una manipulación inadecuada puede hacer que empeore el estado en el que está, como pasó con el caso de Repsol, y el ave o bueno, no creo que se atrevan a tocar un lobo marino grande, pero más en el caso de aves, el ave pasa por un proceso de estrés y puede morir o empeorar su situación. Y en un caso ya yendo hacia nuestro propio bienestar y nuestra propia salud, y ya en un tema más de salud pública, tocar un animal marino, un animal silvestre, con el que usualmente no tenemos contacto, puede generar también transmisión de enfermedades. Está en una playa, está debilitado, puede estar enfermo, puede tener algún virus aviares que pueden pasarle a las personas. Y bueno, las personas a veces no son conscientes de esto. Entonces justamente nosotros lo que buscamos es llevar ese mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que no debes de hacer? Bueno, y aparte de las heridas y lesiones que puedes tener si te acercas a un ave, ¿no? Nosotros con experiencia, yo en mis primeros años, con toda la intención de ayudar, y incluso con implementación adecuada, he sufrido picotazos de aves, ¿no? Que sacan sangre, te dejan heridas, y son peligrosos, te pueden sacar un ojo. Entonces, son esas actitudes para las que nosotros trabajamos, para poder decir, no es lo correcto, y lo correcto que sería, pues, alejarse, tomar una medida de distancia adecuada y comunicar a las autoridades, que ya más adelante vamos a ver cuáles son las autoridades competentes para la atención de varamientos de fauna marina. Y bueno, nada más para mencionarles que es el trabajo que hacemos en educación ambiental o sensibilización ambiental. Vamos con unos carteles, ahí como ven en la tercera imagen, y por las playas, sobre todo en temporadas en donde hay más gente, diciéndoles, hacen unas pequeñas preguntas, unos pequeños abordajes en los que se les pregunta qué haría si un animal marino. Si tiene una respuesta correcta, bueno, se sigue y se le felicita. Si no, se le indica cuál debería ser la acción correcta. También vamos a ferias, tenemos un stand que le llamamos el stand dibujo marino en verano, sobre todo, o en temporadas de fiestas patrias o donde hay mayor afluencia de gente, y ahí también brindamos información de una manera más interactiva, con juegos, dinámicas, para que las personas puedan aprender al respecto. Ahora, ya les estaba hablando mucho de que nosotros atendemos varamientos. ¿Alguien sabe qué es un varamiento? ¿Tiene la definición de un varamiento? ¿No? ¿Qué es un varamiento de fauna marina? Bueno, vamos a ver. Es la presencia de uno o más individuos de fauna marina en la orilla o flotando cerca de ella en las siguientes circunstancias que vamos a ver. ¿Se activaron los videos? No. Bien, listo. Aquí, por ejemplo, vamos al siguiente caso. Estamos en la playa, vemos un animal en la orilla, ya sea un ave, un mamífero, y nos planteamos la pregunta: ¿está realmente varado este animal o simplemente está descansando en la playa? Porque puede suceder que también son usuarios de las playas y pueden, es su hábitat natural, entonces pueden descansar en la playa, aunque no es muy frecuente, pero puede pasar. Entonces, aquí nos preguntamos eso y decimos,
¿Está herido o aparentemente enfermo? Si la respuesta es positiva, está herido o aparentemente enfermo, por ejemplo, se nota que tiene alguna contusión, o se le nota muy débil, entonces podríamos hablar de que sí, es un varamiento. Crías aparentemente abandonadas, en este caso hay que tener bastante cuidado, porque requiere de mucha observación y de bastante tiempo de observación para determinar si realmente la cría está abandonada, ¿no? Ahora, tenemos el siguiente caso, que es perdidos o desorientados. Quizás no se ve muy claramente acá, pero si ven esa manchita negra, es un guanay. Al lado de Huanchaco, no sé si han visto esas dos esculturas que hay de dos aves, están blanquitas con negras, ya, esos son los guanayes. Estos cormorán guanay son de la playa, y como pueden ver, aquí está en un sembrío, es una de estas agroindustrias, en los terrenos me parece que es de una agroindustria, entonces podríamos hablar de que sí, en este caso, ¿qué hace este guanay ahí, no? No tiene por qué estar ahí, entonces podríamos estar hablando de un varamiento. Lo mismo que pasa con las golondrinas, ¿no? A veces hay reportes de aves que son golondrinas de la tempestad, por ejemplo, que las encuentran en casas, en los patios, en parques, que también sería un caso de varamiento. La siguiente imagen es de un pelícano, y bueno, ahí vamos a ver que si está afectado por desechos antropogénicos. Cuando nos referimos a desechos antropogénicos, podemos decir, por ejemplo, esta ave está afectada, o este mamífero está afectado por una red de pesca, por basura, por ejemplo, ¿no? Plástico, bolsa, le está impidiendo el movimiento, le está generando una incomodidad, o el simple hecho de estar interactuando con el animal, ya podríamos decir que estamos hablando de un varamiento. Y lo mismo con sustancias oleosas como, bueno, el petróleo y el caso que ya conocemos bastante de Repsol. Tenemos aquí también el caso de los cetáceos o ballenas y marsopas. En este caso, si nosotros vemos en la playa una ballena, un delfín, una marsopa, sí o sí va a ser un varamiento. No hay duda de que es un varamiento. ¿Por qué? Porque estos animales son animales de hábitos completamente marinos, son acuáticos, no pasan en ninguna parte de su ciclo de vida en la tierra, por lo que no tendrían por qué estar en la orilla. Entonces, en ese caso sí, es un caso de varamiento, y es uno de los casos que mayor logística requiere para poder ser atendido. Ahora, aquí tenemos cuáles son las autoridades competentes para atender casos de varamientos y mortandad de fauna marina. A ver, ¿quién me dice? ¿Conocen a CERFOR? Bueno, todos han escuchado hablar de CERFOR ya. Creo que esto es muy común después de lo del varamiento de lo que ocurrió con Repsol. Bueno, CERFOR, ¿qué tipo de animales atenderá? Tenemos CERFOR, tenemos IMARPE y bueno, tenemos a las municipalidades locales. ¿Qué han visto atender a CERFOR allá en Lima? Más aves, ¿cierto? Aves, bueno, tortugas, los marinos. ¿Por qué? Porque estos animales son animales que al menos una etapa de su ciclo de vida la pasan en la tierra, como es el caso de las tortugas. Las hembras vienen a la tierra, a las orillas, y bueno, opositan ahí y ya bueno, nacen las tortuguitas. Entonces CERFOR sería el encargado porque pasa una parte de su vida en la tierra. Y bueno, en el caso de IMARPE ya estaríamos hablando de lo que son cetáceos, porque toda su vida la pasan en el agua, ¿no? En el mar. Y aquí vamos a ver algunos cetáceos: las ballenas, los delfines, las marsopas. Tenemos para CERFOR los pelícanos, pingüinos, tortugas, nutrias, lobos marinos. Y puse acá el caso especial de las municipalidades locales, no porque tengan que atender a animales vivos, sino porque en el caso de que estos animales, como ya hemos visto en las diapositivas previas, si un animal está, creo que no lo mencioné, pero si un animal está muerto, es un varamiento. En el caso de que se encuentren animales de fauna silvestre, fauna marina, muertos, la competencia para atender, y justamente el ponente que me precedió habló de las competencias que tienen las municipalidades, los gobiernos, pero a veces no las tienen claras.
es de las municipalidades locales para el caso de la disposición de los cadáveres. Nosotros hemos estado ya entablando conversaciones con la Municipalidad de Huanchaco, con quienes ya estamos trabajando, digamos, ya articuladamente. Hay un flujo de información en el que se hacen los entierros de los animales. ¿Y esto por qué? Porque podrían ser un foco infeccioso, un peligro para las personas, sobre todo porque algunas tienen curiosidad, a pesar de que el animal está muerto, más si es una ballena, un delfín, van, se suben encima del animal, lo tocan, lo que podría, pues, generar riesgos para la salud pública. Por eso es importante de que los cadáveres, sobre todo aquellos que están en zonas donde hay concurrencia de público, concurrencia de gente, donde los olores mismos de la descomposición puedan generar malestar en la población, sean enterrados adecuadamente. Sin embargo, hemos visto que no existe a veces un entierro adecuado. Hemos visto en todos los monitores que hacemos de que entierran superficialmente al animal, pasa el tiempo y el animal se va descubriendo, ¿no? y al final queda nuevamente expuesto. Entonces hay toda una logística para poder enterrar un animal en el que se pide que haya una distancia, por ejemplo, de al menos 1 metro entre el cuerpo del animal y la tierra, y la arena, perdón, esta no tiene que estar compactada, se tiene que echar cal. La abertura que se hace para enterrar tiene que ser, por ejemplo, en forma de talud. Entonces son muchas características que se tienen que tener y que tendrían que tener en cuenta las municipalidades para poder hacer una gestión adecuada. Uno de nuestras voluntarias, que ahora también es parte investigadora asociada, tuvo un proyecto de investigación en el que justamente capacitó a unas municipalidades con respecto a cómo hacer esta disposición final de cadáveres de fauna marina, ¿no? Entonces aquí les quería hablar un poquito de la situación de varamientos en la libertad. Tenemos que en el año 2019 ha sido en el año en el que más casos hemos tenido. Han sido aproximadamente 77 casos de varamientos entre animales vivos, entre reportes de animales muertos. Y bueno, en el segundo pico más alto fue en el 2017, y eso que está un poco bajo porque no estoy contando en el 2017 por individuos, sino por reporte, ¿no? En el que, por ejemplo, se nos ha reportado un caso y eran 5 o 6 individuos, porque bueno, para fines de esta presentación hice el análisis así. Entonces hablamos de que tenemos bastantes casos de varamientos. A lo que va del 2022 tenemos 38 casos y muchos de estos son animales vivos. Entonces, bueno, aquí vemos el trabajo que en la imagen estamos viendo la liberación que se hizo de un pingüino, que fue un trabajo, en realidad una liberación rápida, porque lo encontraron al animal, se le evaluó, estaba con buena salud, ¿no? Al parecer lo habían encontrado en la playa, lo llevaron a la comisaría y bueno, hubo ahí una mala actitud de las personas, ¿no? De haber manipulado al animal, y bueno, se le revisó y estuvo en buenas condiciones, y con la fiscalía, la policía, se hizo la liberación. Aquí tenemos que el total de casos reportados de 2016 al 2022 son de 306 casos, y como les digo, aquí estoy hablando solo de reportes. En algunos casos esto podría aumentar, porque al menos en el 2017 en un solo reporte se pueden encontrar más de 50 aves. Podemos ver aquí que lo que más se ha encontrado, bueno, han sido aves en todos nuestros reportes, 217, mamíferos 72 y tortugas 7, entre las que están las ñamidas y bueno, y la olivácea. Lo que les quería decir aquí es que en estos casos, por ejemplo, no estoy contando los casos de mortandad que nosotros evaluamos mensualmente en los monitoreos, sino estas cifras se verían aumentadas. En el 2022 se reportaron 38 casos, de los cuales 28 fueron individuos vivos y 10 estaban muertos.
Como pueden ver aquí, esta es la primera imagen, es el caso de un lobo marino que fue reportado en Puerto Morín, no, en Puerto Morín no, perdón, en Moche, junto a otros lobos. Y el segundo es un caso de un lobo, bueno, perdón, aquí 15 de estos casos recibió algún tipo de atención, algún tipo de asistencia, de los cuales 6 individuos fueron retornados a su hábitat. Esto en el caso de recuperaciones rápidas, ¿no? Que no requieren mucha logística, porque en realidad al no contar con un centro de rescate ni con los implementos adecuados, no se pueden hacer recuperaciones más largas, a mediano o largo plazo. A este lobo se presentaba sintomatología, signos de haber sido envenenado por las convulsiones que presentaba. Bueno, los veterinarios hicieron la evaluación y le colocaron un antídoto para el envenenamiento. Hizo algún tipo de efecto, pero bueno, lamentablemente el lobo no pudo superar el estado en el que estaba y murió, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tuvimos el apoyo de la posta de Huanchaco, que también se acercaron a ver la situación, donaron, creo que algunas cosas, y bueno, se intentó atender al animal, pero no pudo ser salvado. Aquí tenemos algunos casos. Este es un caso en el que, el primer caso, en el que hubo bueno, en coordinación con la Fiscalía, con la doctora Patricia, también con GRAM, otros grupos que apoyaron, como por ejemplo, bueno, y eso fue en la liberación, les voy a contar también cómo fue esto, para la recuperación de unas garzas que se habían encontrado, que provenían o sea, un árbol que habían talado y que habían quedado los nidos expuestos, y ya sin la atención de los padres, y se trató de atenderlas, de recuperarlas. De 9 que fueron, pudimos recuperar solo una, pero murieron en el proceso. Y bueno, esta sí pudo ser liberada ya cuando ya presentaba las características adecuadas. Trabajamos también, bueno, ahí pueden ver a la fiscal Patricia, a los representantes de Irán, al grupo IECO también, que trabaja con humedales, bueno, porque esta no es una ave marina, como, ¿no? Las que vemos son marina, entonces, pero también apoyamos en el caso. También hemos liberado los pingüinos, que ya les decía, en colaboración con, bueno, la policía ecológica, o la policía ambiental, CERNAM también. Y este es el caso del lobo marino, ¿no? Del intento de recuperación de un lobo marino aparentemente envenenado, que fue en febrero. Ahora, hemos hablado de todo este tema de varamientos, y les comentaba de que ya existe una comunicación. Nosotros tenemos ya una pequeña red, un pequeño grupo en el que nos comunicamos con autoridades como son la Capitanía, como son CERNAM, la Gerencia Regional de Agricultura, ¿no? Porque en este caso, en el caso de La Libertad, no es CERFOR, sino que ha transferido las funciones de la Gerencia Regional de Agricultura a través de la ARGPS. Entonces ellos tendrían que también ser parte de esto. Tendrían que, lo digo porque a veces esto resulta un poco ineficiente, pero bueno, con IMARPE también, y ahí vamos haciendo el trabajo. Puse estas dos diapositivas finales para ver justamente lo que les decía, de que se necesita, por los casos que ya hemos visto, tenemos varios casos que si no tienen una atención adecuada podrían significar un peligro para la salud pública. Se necesita una red efectiva de atención, y para una red efectiva de atención necesitamos que las autoridades competentes estén comprometidas. Aquí en La Libertad ya tenemos a varias autoridades competentes que están comprometidas. Faltan algunas que incluso tienen las mayores competencias, que todavía no están muy comprometidas, pero tratamos de llevar esto, ¿no? Y a esto les vamos a presentar un ejemplo de lo que fue que la ONG Conservación, la ONG a la que pertenece GRAM,
en Lima implementó un centro de atención veterinaria en la parte sur de Lima para atender a los posibles casos de varamientos de aves afectadas por el derrame de petróleo. Entonces vimos que se hizo una gestión adecuada porque estaba comprometida la municipalidad. La municipalidad de Santa María, que es al sur de Lima, se dio un espacio, como pueden ver, el de la derecha, que es un restaurante que está desocupado, que tenía las condiciones adecuadas para poder albergar y recuperar a la fauna marina, a las aves que iban a ser tratadas, por medio de la colaboración de la sociedad civil. Bueno, se consiguieron todos los implementos necesarios porque no se puede atender sin bioseguridad un varamiento, se consiguieron materiales, kennels, se consiguió movilidad, ¿no? Voluntarios, bueno, personas que estaban ahí en la planta para poder ir y atender los casos. Y esto se hizo obviamente con la supervisión y la atención de CERFOR, que es la autoridad competente encargada de atender estos varamientos, ¿no? Este tipo de casos, y se logró que esto funcionara de manera efectiva. Y lo que nosotros queremos en Trujillo, a pesar de que venimos trabajando tantos años acá, es que se logre esto. Como les decía, ya digamos, ya está a mitad de camino, pero falta que se comprometan las autoridades. Y esperemos que algún día pues, podamos implementar un centro de rescate, un centro aquí en La Libertad, ¿no? Para poder atender los casos que, como ya hemos visto, bueno, son varios, ¿no? Sobre todo aquellos que vienen de las interacciones, o sea, son efecto de las interacciones pues, negativas que tienen las personas con la fauna marina. Y bueno, eso es lo que les quería comentar con respecto a los casos de varamientos y la necesidad de que aquí en Trujillo se genere una red, y tenemos el ejemplo de Lima, ¿no? Que con la voluntad de las autoridades, con el apoyo de las ONGs, de la sociedad civil, se pudo lograr. Muchas gracias. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta que...? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. En caso de un animal encontrado varado ya muerto, por ejemplo, como el caso de Repsol, ¿cuál sería la disposición final que tendría ese animal? ¿Sería un entierro normal? Eso va a depender. Mire, en el caso de Repsol, de que ya hablamos de animales que estaban empetrolados, probablemente, ¿no? Si tienen que tener un enterramiento adecuado, porque hay carroñeros y otros animales que podrían acercarse, entonces podrían infectar, o contaminarse también, ¿no? Pero, y sobre todo si están, bueno, en el caso de que no presente este tipo de interacción con estas sustancias, limpia el ave, y está en una zona en la que hay afluencia de gente, en la que los olores puede afectar a la población, o que puede atraer la curiosidad de las personas, lo ideal es enterrarlo, que se disponga un lugar adecuado para que pueda ser enterrado. Pero en casos en los que el varamiento se dé en una zona, la mortandad se dé en una zona en la que no es posible este tipo de interacciones, no hay gente,